Cierra tus ojos por un momento e imagina que estás en un estadio, rodeado de 10.000 personas. El aire huele a hierba cortada, a tabaco negro, al otoño de la Toscana que se filtra entre las gradas. Es un domingo por la tarde en Florencia, tu equipo ataca. El estadio entero contiene la respiración. Y el mundo, por un instante, parece perfecto. Pero entonces, el silencio llega. No es un silencio de un gol, tampoco el silencio de una jugada. Es otro tipo de silencio. Dime una cosa, ¿qué tiene que aparecer en el cielo para que 10.000 almas, 22 jugadores en plena batalla y un árbitro con el silbato en la boca, lo abandonen todo? ¿Qué tiene que ser para que el fútbol, la mayor pasión y religión del siglo XX, quede suspendida en el aire como el balón que nadie recoge? Hoy, en El Historiador de lo Insólito, viajamos a ese otoño de posguerra. A ese estadio de Florencia, a ese instante exacto en el que la realidad se rompió. Y lo que encontramos allí, todavía no tiene respuesta. Europa acababa de salir de la Segunda Guerra Mundial, las ciudades que habían ardido bajo las bombas empezaban, con dificultad, poco a poco a reconstruirse. Italia respiraba un aire agridulce, el de los muertos recientes y el de la esperanza frágil. Y en ese contexto, el fútbol no era un entretenimiento, era una gran necesidad. Era el alivio que mantenía unida a una sociedad que aún sangraba por dentro. Aquella tarde del 27 de octubre, en el estadio de la Comunidad de Florencia, hoy conocido como el Artemifranchi, acogía un partido de reservas. No era una final. No era un clásico europeo. Era un simple juego entre la Fiorentina contra el Pistoiese. Un encuentro amistoso. Pero las gradas estaban llenas. 10.000 personas que habían elegido pasar su domingo mirando a 22 hombres correr detrás de un balón. La Fiorentina ganaba 6-2 cuando comenzó el segundo tiempo. La tarde era clara y limpia. Uno de esos cielos de octubre que solo tiene la Toscana, un azul profundo, casi irreal, sin una sola nube. El tipo de tarde que te hace pensar que el mundo es un lugar hermoso y que nada ni nadie. Estaba mirando al cielo. El rugido de las gradas se fue apagando. No de golpe, sino como cuando alguien va bajando el volumen de una radio. Primero los que estaban en una esquina y luego los de la otra, también los que estaban de pie en la cancha, en cuestión de segundos, 10.000 personas habían dejado de gritar, de moverse y de respirar con fuerza. El balón rodó hasta detenerse solo en la hierba. Los jugadores, en plena disputa por una jugada, levantaron la vista sin entender por qué. Como si algo invisible les hubiera jalado la cabeza hacia arriba. El árbitro se llevó el silbato a la boca. Y no sopló. No podía, estaba viendo lo mismo que todos. Allí, cruzando el cielo de la Toscana en formación, había algo que no debía estar ahí. No eran aviones, los aviones de 1954 tenían un sonido inconfundible, un rugido mecánico que anunciaba su llegada. Esto no hacía ruido. No eran pájaros. Los pájaros no brillan con luz propia bajo el sol del mediodía. Eran objetos plateados, relucientes, que parecían respirar con la luz. Y lo que los convirtió en algo que ningún testigo pudo olvidar hasta el día de su muerte. Ardico Magnini, defensa titular de la Fiorentina, internacional con la selección italiana. Un hombre que había visto de todo en los campos de juego, lo contaría décadas después con una voz que todavía temblaba. Lo recuerdo todo, de principio a fin. Era algo que parecía un huevo moviéndose lentamente, muy lentamente. Todos mirábamos hacia arriba y había algo brillante en el cielo, plateado y reluciente. Nos quedamos impresionados. Nunca habíamos visto nada igual. Estábamos atónitos. Un hombre acostumbrado al ruido y al caos del fútbol profesional. Un hombre que nunca buscó la fama contando esto. Que lo guardó durante años, porque sabía que la gente se ríe de lo que no entiende, pero él lo vio con sus propios ojos. Y 10.000 personas lo vieron con él. El árbitro en ese día hizo lo único que podía hacer, suspender el partido.
Y luego escribió su informe oficial. Ese documento existe, está archivado. Y en él hay una frase que no tiene precedente en ningún reglamento deportivo del mundo, en ninguna copa celebrada entonces, en ningún campeonato, en ninguna liga de la historia del fútbol. El partido tuvo que ser suspendido porque los espectadores vieron algo en el cielo. Eso es todo, sin adornos. Sin dramatismo. Un árbitro describiendo lo indescriptible con la frialdad burocrática de alguien que sabe que nadie le va a creer. Pero que igualmente lo escribe porque es la verdad. Ese documento es, a su manera, el testimonio más inquietante de toda la historia. Porque no lo escribió un visionario. No lo escribió un fanático. Lo escribió el hombre cuyo trabajo era controlar el partido. Y ese hombre dijo, algo que apareció en el cielo, y lo que ocurrió después fue inevitable. Pero la historia no terminó cuando los objetos desaparecieron. Minutos después de que se perdieran en el horizonte, algo comenzó a caer sobre Florencia. Al principio parecía nieve como hilos finos. Plateados. Que descendían con una lentitud casi coreografiada. Se posaban en los hombros. En los brazos extendidos. En las gradas del estadio. Y cuando intentabas atraparlos, se deshacían. Como si no quisieran ser atrapados. Como si su existencia dependiera de no ser examinados. Los ufólogos tienen un nombre para esto, cabello de ángel. Ha aparecido en otros avistamientos alrededor del mundo. Siempre después. Siempre sin explicación. Pero algunos testigos tanto en el estadio como a las afueras de la ciudad recogieron algunas muestras y unas de ellas fueron analizadas por el profesor Danilo Cosi, del Instituto de Análisis Químico de la Universidad de Florencia. Este profesor, sin ningún interés en ovnis ni en sensacionalismo, sometió al material a un análisis y el resultado rompió todos los esquemas. La sustancia era de un material fibroso, altamente resistente a la tensión y a la torsión. Una vez sometido al calor, el material se oscureció y se evaporó, dejando sedimentos transparentes. Contenía los elementos como el borón, silicona, calcio y magnesio. No era radiactivo. La sustancia no era orgánica, tampoco era telaraña, como intentaron argumentar algunos escépticos. Con una comodidad sospechosa combinados de una forma que no existía de manera natural en ningún lugar de la Tierra. Los registros del análisis se perdieron entre archivos universitarios. Las muestras físicas se degradaron, se extraviaron, dejaron de mencionarse en los documentos oficiales. La prensa que cubrió el evento con fascinación en los días siguientes fue bajando el volumen. Y lo que había sido la evidencia más extraordinaria de contacto con algo desconocido en el siglo XX quedó reducida a una anécdota. A una curiosidad. A un partido de fútbol que se suspendió por algo raro en el cielo. Pregúntate esto, si hubiera sido un globo. Si hubiera sido una bandada de pájaros, si hubiera sido el reflejo del sol en un avión militar, ¿habría necesitado que la historia se haya olvidado con tanta eficiencia? Han pasado más de 70 años desde aquella tarde de octubre en Florencia. Los testigos envejecieron. Muchos ya no están. Ardico Magnini. El defensa que miró al cielo y vio lo que no debería existir, murió llevándose consigo la textura exacta de ese recuerdo, esa certeza privada e intransferible de haber visto algo real. Lo que queda es esto, el acta de un árbitro. Los testimonios de personas comunes que no tenían razón para inventarse nada. Un análisis químico que señalaba hacia algo imposible. Y 10.000 preguntas sin respuesta. ¿Fue una histeria colectiva? ¿Puede una histeria colectiva hacer que el balón se detenga solo en la hierba? ¿Fue un experimento militar secreto, algún proyecto de la Guerra Fría que nadie nunca reconoció oficialmente? ¿O hubo, durante unos minutos de esa tarde de octubre, espectadores de otro mundo observando el juego más humano que existe? Preguntándose quizás qué clase de criatura detiene todo para ver a 22 de los suyos correr tras una pelota? No lo sé. Nadie lo sabe con certeza.
pero sí sé esto, la realidad tiene grietas. Y a veces, por esas grietas, se cuela algo que no debería estar ahí, algo que te obliga a soltar el balón, a callar y mirar hacia arriba. La próxima vez que escuches el silbato de un partido, o la próxima vez que levantes la vista al cielo de octubre sin saber muy bien por qué, recuerda que Florencia ya lo hizo. Que 10.000 personas miraron hacia arriba ese domingo y no volvieron a ser exactamente los mismos. Y que lo que vieron nunca fue explicado. Hasta aquí llega nuestra historia de hoy. Si este relato te ha dejado pensando, compártelo con alguien que también necesite escucharlo. Y si quieres seguir explorando esos rincones oscuros donde la historia y el misterio se confunden, ya sabes dónde encontrarme. Aquí, siempre, entre las sombras de nuestro pasado.